confeti. Le subí la ganancia y se saturó. Miren todo dentro de mi caja color, cómo se ve como un confeti, como un papelillo de fiesta. Igual aquí, saturé, mucha ganancia, eso tiene demasiada ganancia color. ¿Cómo ustedes creen que se corrige esto? A ver. Bajando la ganancia. Bajando la ganancia, así de sencillo. Tiene mucha ganancia, ustedes le van dando a la perilla y la ganancia la van bajando y esto se va borrando. Se va desapareciendo este confeti hasta que queda solamente el vaso con su color. ¿Okay? En escala de grises nosotros también, si subimos la ganancia, vamos a poner la imagen pues con más brillo. Si en el espectro subimos la ganancia, vamos a poner a la onda más blanca, más brillante, y si le exageramos, el resto del espectro arriba, lo negro, se va a poner también blanco. Si nosotros ponemos la ganancia a un nivel muy bajo, pues vamos a desaparecer la onda y todo, ¿ok? Entonces fíjense aquí, en el pulsado viene la onda, esta es una onda venosa. Aquí viene esta onda, uno dice, bueno, está la onda, pero está como muy suave, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, yo estéticamente quiero mejorar el tono de esta onda, vamos a ayudarla, porque para que se vea con más detalle. Entonces yo subo la ganancia un poco, la subo y esto va pasando, este flujo va, entonces yo muevo mi perilla y voy subiendo la ganancia y me va cambiando así. Ok, yo digo, bueno, hasta aquí está bien, la dejo. Pero si yo exagero y le doy más ganancia, miren, se pone mucho más blanco y ya esta área negra, miren aquí, ¿están viendo lo que parece blanco aquí? Esto, ¿lo ven? Por fuera de la onda, ¿lo ven? Sí, sí, sí se ve. Ok, entonces eso no debe ocurrir, eso es excesiva ganancia, uno debe quedarse hasta aquí aproximadamente. Mejoraste la estética porque esta onda le faltaba como brillo, subes un poquito la ganancia porque ayuda a replicar y que se quede mejor, porque igual la velocidad no se va a afectar porque tú subas la ganancia, tú no estás modificando la velocidad, tú estás aumentándoles el brillo a esa onda. Entonces, la ayuda hasta aquí suficiente, pero ya esto es demasiada ganancia. Si en el examen les colocan esto, le dicen, ¿qué pasó? Bueno, excesiva ganancia. ¿O cómo lo corrijo? Bajo la ganancia. ¿Ok? Esto es una onda venosa, fíjense. Ahora miren un ejemplo en una onda arterial. ¿Cómo se llama este Doppler? Este que está aquí, que es modo B con espectro. Ese es duplex. Este es el duplex. ¿Y este? Modo B, color y espectro. Ese es triplex. Ese es el triplex, ok. Entonces, fíjense, con una onda arterial, lo mismo. Viene mi onda, digo, ay, bueno, yo quiero ponerla un poquito más blanca, un poquito más brillante. Entonces, yo voy aquí subiendo mi ganancia. Mira, con que me quede aquí, está bien. Está bien porque se ve más bonita aquí que aquí. Entonces, le di un poquito más de brillo por estética, ¿ok? Para ayudar a esa onda que viene un poquito débil, la ayudo con la ganancia. Como les digo, no estoy afectando ningún parámetro de importancia, de velocidad, causando un artefacto. No, no, no. Estoy dándole más estética, más ganancia para que la onda se vea con más detalle, más bonita, más definida, punto. Pero si se me pasa la mano, le doy demasiada ganancia, ¿qué pasa? Miren, blanco, blanco, exagerado, ya se me está llenando todo de blanco. Esto es excesiva ganancia, esto no lo podemos hacer. Y más tanto que hasta la ventana espectral casi que la estoy borrando. ¿Okay? Entonces, bueno, estos artefactos que uno puede provocar con la ganancia y saber cómo corregirlos. Si te dicen, ¿cómo corriges esto? Bajo la ganancia. ¿Okay? Muy bien, chicos. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? Sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar brevemente de la onda arterial, porque bueno, en la parte de física no vamos a entrar en ninguna patología, ¿ok? Es solamente lo más básico y sencillo, saber que las arterias son pulsátiles y que ellas tienen un flujo que se llama multifásico, puede ser trifásico o bifásico. Se llama trifásico porque hay tres ondas.
una está por encima de la línea de base, que es la sístole, que es la primera onda, que es anterógrada. La otra onda ya es durante el inicio de la diástole o sístole tardía, diástole precoz, que es retrógrada, y después una pequeña onda anterógrada, que es ya la fin de diástole. Esa es la trifásica, que ya la vamos a ver, y la bifásica, entonces vemos la sistólica, la onda sistólica por encima de la línea de base anterógrada, y después el flujo retrógrado, que es de la diastólica. Ok, entonces fíjense, esto es una onda trifásica, vamos a contar la fase. Acuérdense que la línea de base es la que me va a decir si es bifásica, trifásica o monofásica, dependiendo si la cruza o no. ¿Ok? Entonces vamos aquí. 1. Esta la cruzó 2 y esta la cruzó 3. ¿Lo tenemos? Por eso es trifásica. Arriba, 1, abajo, 2 y arriba otra vez 3. Bien. Bifásica. Arriba una y abajo otra. 2. Ya. Solo 2 fases. No tengo la tercera. Trifásica, bifásica. Y esta, monofásica. Arriba. Ya. ¿Alguna onda la cruzó por debajo? ¿Ven alguna onda aquí? ¿Por debajo de la línea de base? No. ¿Ven algo aquí? Nada. Entonces no se confundan, porque aquí está la sístole y esta es diástole. Entonces dicen, ah, bueno, esta es bifásica porque tiene 1 y 2. No. Es monofásica porque está por encima de la línea de base solamente. Ahora, que tiene su componente sistólico y diastólico, tiene bastante diástole, una diástole ancha, sí. Tiene aquí su sístole y tiene aquí su diástole. Pero ella es monofásica. Ella está solamente por arriba de la línea de base. Esto sí es bifásico, esto no. ¿Bien con eso? Muy bien, entonces cuando es una onda monofásica que está solamente por arriba de la línea de base, se llama también tardus parvus o anterógrada u onda continua, ¿ok? En una onda monofásica de baja resistencia me indica que me está alimentando un lecho vascular de baja resistencia, ¿ok? Por eso ella es monofásica, tiene bastante diástole esta onda, tiene bastante diástole, me está alimentando un lecho de baja resistencia, necesita que le llegue bastante sangre, por eso hay mucho flujo en diástole. Cuando es patológico, pues decimos que es weak o small, que se llama parvus, y late es tardus, en relación a la contracción del corazón. Esto se ve, este tipo de flujo, después de una estenosis importante, queda un flujito muy pequeño, muy pequeño. Su amplitud está bien bajita, bien disminuida, y el tiempo de aceleración lo tiene más prolongado, ¿no? Entonces, esta onda es una onda monofásica de baja resistencia, tiene su componente diastólico y se ve generalmente luego de una estenosis, por eso es downstream, por debajo de un sitio de estenosis, y se debe a una reducción en la magnitud del flujo a través de ese vaso estrecho. La sangre viene, consigue una estenosis y lo que pasa de sangre es menos. Y luego cuando sales de la estenosis te queda un flujo así, tardus parvus, pequeño, porque está recibiendo una magnitud disminuida, una cantidad de flujo menor. Fíjense aquí, este es un flujo monofásico de baja resistencia. Miren aquí, ya esto tiene el tardus parvus, ya es más, o sea, fíjense cómo tiene el pico sistólico, más bien está más plano, más aplanado. Esto generalmente lo vemos después de una estenosis. Esta es la arteria carótida interna, un flujo con muy poquita amplitud. Y miren aquí también, monofásico. Y bueno, la arteria es pulsátil, por eso le vemos sístole y por eso le vemos diástole, ¿ok? El tiempo de aceleración, si se lo llegan a preguntar, vamos a explicarlo. El tiempo de aceleración es el tiempo en que el punto donde se inicia la sístole, aquí, en relación al pico de la sístole. Entonces, uno traza inicio de la sístole, empieza aquí. Entonces, trazo una línea aquí y hasta el pico de la sístole trazo otra línea. El tiempo de aceleración es este espacio de aquí a aquí.
Entonces tenemos, el tiempo de aceleración es el tiempo desde el inicio de la sístole hasta el punto máximo del pico sistólico. Si yo incremento la velocidad de desplazamiento, el sweep speed, yo voy a agarrar unas pocas ondas y la onda la voy a agarrar más grande porque paso muy rápido y agarro una o dos si acaso. Como voy a tener la onda como más grande, es más fácil medir el tiempo de aceleración si aumento la velocidad de desplazamiento, pero eso es un tip, eso no es gran cosa, ¿no? Pero por sí. Entonces, el tiempo de aceleración aumenta cuando tengo flujos tardus, parvus, monofásicos, después de una estenosis, porque ese pico sistólico ya no es tan vertical, sino esa onda se suaviza, se redondea y se separa más, ¿no? Del inicio. Entonces, fíjense aquí este ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí, cuando baja el gasto cardíaco, también puede aumentar en las extremidades. Ok, el tiempo de aceleración, fíjense. Lo más importante es esto. ¿Cómo se mide el tiempo de aceleración si les colocan esta onda? Esta es una onda, ¿cuántas fases tiene esta onda? A ver, no respondan lo de RBT. Trifásica. Excelente, trifásica. 1, 2, 3. Ok, entonces te dicen, miden el tiempo de aceleración. Inicio de la sístole, aquí, con el punto máximo de la velocidad pico sistólica, aquí, trazo para abajo. Este es mi tiempo de aceleración, de aquí a aquí. Listo, entonces, que nos quede claro, los flujos, las ondas de alta resistencia tienen un tiempo de aceleración corto. ¿Ok? Mírenlo, aquí está. Porque el inicio de la sístole con el pico está cerquita, porque es alta resistencia. Entonces, el tiempo de aceleración, acceleration time, AT, es corto. Pero, ¿qué pasa si tengo un flujo de baja resistencia? El mismo principio. Inicio de la sístole, punto máximo de la velocidad pico sistólica. Miren esa distancia. ¿Cuál es mayor? ¿Baja resistencia o alta resistencia? ¿Quién tiene el tiempo de aceleración más largo? Esta La baja distancia, resistencia. la de baja resistencia. Inicio sístole, punto máximo de pico sistólico bajo. Mire, esta distancia de aquí a aquí es mayor que de aquí a aquí. Entonces, los flujos de baja resistencia tienen un tiempo de aceleración mayor. ¿Estamos bien con eso? ¿Les pueden decir que lo midan? Sí. ¿Les pueden decir cuál de los dos tiene un mayor o menor índice de tiempo de aceleración? También es muy sencillo. Muy sencillo. ¿Okay? Les pueden decir, por ejemplo, en un flujo después de una estenosis, en un flujo queda de baja resistencia. Entonces el tiempo de aceleración es alto, bajo, no cambia. Se incrementa. Bueno, se incrementa en los flujos de baja resistencia, el tiempo de aceleración es más largo. ¿Ok? Bien, pendiente con eso. Aquí tenemos que generalmente, por supuesto, en las extremidades, cómo es nuestro tiempo de aceleración. Comparen la Al ilíaca. tener alta resistencia sería corto el tiempo, ¿no? Exactamente. Fíjense que esta es una trifásica, perdón, de la femoral superficial, que es una arteria de las extremidades. Entonces, fíjense, trifásica, 1, 2, 3, tiempo de aceleración, mido aquí con el pico chiquitico. Es un tiempo de aceleración corto. Pero esta, que es la carótida interna, que va esa sangre al cerebro, que necesita tener un flujo de baja resistencia porque va al cerebro, el tiempo de aceleración es más largo. Fíjense, inicio de sístole, pico. Este tiempo de aceleración es mayor. Entonces, en las extremidades, lo normal, que tú tengas un índice, una resistencia alta, un flujo de alta resistencia, tu tiempo de aceleración es corto. Pero cuando tú llevas sangre a los órganos, a los riñones, al vaso, al hígado, al cerebro, el tiempo de aceleración tiene que incrementarse, ¿ok? Porque tú estás llevando flujo a los órganos que necesitan baja resistencia. Y por eso, en comparación con las extremidades, la sangre que va a los órganos
tiene un índice de resistencia longer, más largo, y aquí está demostrado, ¿ok? ¿Estamos bien con eso? Con el acceleration time. Sí. ¿Se entiende, verdad? Ok. Aquí les pueden decir, mide el tiempo de aceleración. No hay ningún problema. Esto es lo que yo les comentaba del sweep speed. Fíjense aquí. Vean este lado primero. Esto es una carótida común femoral artery, perdón. Esta es la arteria femoral común derecha. Nuestra velocidad de desplazamiento está normal, que me preguntó la colega, ¿cuántas ondas? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6 ondas, suficiente. 4, 3 es poca, 2 es muy poca. Entonces, veamos con nuestra velocidad de desplazamiento normal. Pero entonces te dicen qué hacer para que quede mejor, para medir mejor, con más detalle, el tiempo de aceleración. Ojo, el equipo te lo calcula solo. El equipo te lo calcula solo. Bien sea que tú le des esta onda así, él lo hace. Pero, como estamos en física y aprendiendo, les pueden decir qué herramientas que se utiliza para medir ese tiempo de aceleración con más detalle. Entonces, fíjense, esta femoral común, tengo mi tiempo, mi velocidad de desplazamiento estándar. O sea, aquí tengo 5 ondas, ¿ok? Que de barrido aquí, perfecto. Si a mí me dicen, mide el tiempo de aceleración, bueno, yo digo, inicio de la sístole al pico, así chiquitico. Pero si yo incremento el sweep speed, hago así, lo incremento, entonces yo spread out, yo voy a agarrar una onda o una onda y media, la veo más grande y eso me ayuda porque como la veo con más detalle, puedo medirlo mejor. ¿Ok? Entonces, este es el mismo caso, fíjense, es la misma arteria, todo es igual, ángulo en 60, todo es idéntico. Yo solamente estaba aquí y moví un botón que se llama Sweep Speed y le puse Faster o Fast. Y entonces el espectro de esto pasó a esto. Entonces congelo, freeze. Esta onda es esta, pero vista más rápido. Entonces aquí lo que esto me quiere decir es que si yo aumento la velocidad de desplazamiento, yo puedo medir más fácil el tiempo de aceleración, porque, bueno, tengo la onda como más abierta, más spread out y más anchita, entonces digo, bueno, inicio de la sístole, pico sistólico, punto máximo de pico sistólico, aquí está, de aquí a aquí. ¿Ok? Eso es todo con respecto al tiempo de aceleración y por qué me puede ayudar a aumentar la velocidad de desplazamiento. A ver si entiendo, doctora. Vamos. Ajá. Lo que veo es la onda con más detalle. Sí, agarras menos onda y la ves con más detalle, la ves como más ancha. Ok. Sí, porque esta es la misma, pero con el tiempo de aceleración, con el sweep speed, la agarré y solamente una onda y media, entonces la veo con más detalle, la veo como que un poquito más ancha y por eso lo puedo medir más fácil. Pero la velocidad, es decir, es la misma, eso no cambia, es como una ayuda técnica si uno quiere medir mejor el tiempo de aceleración, como vamos a ayudarnos con otra herramienta que es la velocidad de desplazamiento. Eso es todo. ¿Okay? Bien, entonces hay unos índices que se llaman, bueno, el índice de resistencia, el índice de pulsatilidad, que nos los da el equipo también. Y básicamente compara la diferencia entre la velocidad sistólica y la diastólica. Y bueno, nos lo calcula el equipo. Lo importante es que sepamos que el índice de resistencia, cuando es 1, pues es alto, y ya el bajo es de 0,8 para abajo, de 0,7 y de 0,8 para arriba, es un índice de resistencia alto. Él se utiliza para evaluar la resistencia de los tejidos al flujo. Por ejemplo, en el parénquima renal, un paciente que tiene una nefroesclerosis hipertensiva, un paciente que tiene cirrosis hepática, obviamente la resistencia al flujo está alta,
porque ese parénquima está dañado. Entonces, en esos casos, el índice de resistencia me va a dar alto, porque es la resistencia al flujo que me ofrece ese tejido que está dañada, va a haber resistencia. No es lo mismo un riñón que esté normal a un riñón con nefroesclerosis que el flujo va a tener resistencia para entrar, entonces ahí el índice se eleva. También se puede utilizar para demostrar cambios causados por estenosis o oclusión, aunque ya básicamente un uso es velocidad. Y vamos a ver aquí. Entonces, esta es la fórmula, el índice de resistencia sencilla. El equipo lo calcula. Cuando uno mide la velocidad pico sistólica y diastólica que te salen en el display, también te sale de una vez el índice de resistencia si uno ya tiene activado ese preset que generalmente está. Entonces, la fórmula es la velocidad pico sistólica menos fin de diástole entre la sistólica, perdón. Entonces, pico sistólica, velocidad pico sistólica menos velocidad fin de diástole entre la velocidad pico sistólica. Ese es el índice de resistencia, que como les dije, llega hasta 1 y de 0,7 para abajo se considera índice de resistencia bajo y de 0,7, 0,8 para arriba es alto. Entonces un riñón debe tener, si está normal, un índice de resistencia de 0,6, 0,5, 0,6. Si tiene un índice de resistencia de 0,9, entonces está alto, hay resistencia al flujo. Está otro índice que se llama índice de pulsatilidad, que es el grado de resistencia que está en el vaso. Entonces mide la variabilidad de la velocidad de la sangre durante el ciclo cardíaco, comparando las diferencias entre la velocidad sistólica y diastólica con el averaje de la velocidad de ese segmento del vaso. Entonces se utiliza más que todo este índice para distinguir si es una enfermedad de inflow o una enfermedad de outflow, o sea, de entrada o de salida. Generalmente en Doppler arterial y eso de las extremidades no usamos este índice, esto se usa más que todo en obstetricia, que da información bien valiosa, pero bueno, igual hay que conocerlo. El equipo también te lo calcula automáticamente. Solamente quiero que recuerden lo siguiente: cuando se considera un índice de pulsatilidad anormal, ¿qué te dice? Si es menos de 4.0 el índice de pulsatilidad que te lo calcula el equipo, quiere decir que hay más del 60% de estenosis proximal en esa zona. ¿Okay? Esta es la fórmula, como me hemos dicho, la sistólica menos la diastólica como el de resistencia, pero en vez de ser aquí abajo entre la velocidad pico sistólica como el de resistencia, es por la velocidad media. ¿La media entre quién? Entre la sístole y la diástole entre 2. Esa es la diferencia. Entonces, él te dice de esa arteria qué estructura está alimentando, ¿no? Entonces, bueno, el equipo se los da. Él se los calcula, fíjense. Aquí está el espectro, está trazado automático. Velocidad pico sistólica, presente, 70.6 centímetros sobre segundo. Diastólica, 20.5. Velocidad media, ya me la está dando, 39.1. PI, Pulsatility Index, 1.28. Resistencia Index, 0.71. ¿Ok? Aquí está nuevamente, el equipo no los da. Miren, habíamos quedado que era patológico, ¿cuánto? Menos de 4, ¿verdad? Entonces, este es patológico, está menos de 4. En este caso tenemos esta arteria, aquí está, velocidad pico sistólica, este trazado automático, 122, diastólica 14, índice de resistencia 1.20, bueno, es alto, más de 1, porque bueno, es una arteria, tiene bastante índice de resistencia, va a las extremidades, y un índice de pulsatilidad de 4.83, entonces está normal porque es más de 4. Entonces, en este caso, con estas definiciones, ¿cuál es la diferencia entre una enfermedad por inflow o outflow cuando se refiere a la vascularidad periférica? Inflow disease, una enfermedad de entrada, es cualquier flujo sanguíneo que va hacia las extremidades, aortoilíaco. Por ejemplo, una enfermedad, un síndrome de Lerich, que me está obstruyendo la aorta y las ilíacas. Eso es una enfermedad de inflow porque es el flujo que está entrando, la puerta de entrada a las extremidades inferiores es aortoilíaco. Ahora, de ahí para abajo, lo que es femoropopliteo,
es lo que se llama enfermedad de outflow, ¿okay? Enfermedad de salida, es la sangre que ya pasa por las extremidades, ¿okay? Bueno, en cuanto a la interpretación, Doppler lo grueso, ¿ok? Porque esto ya es más como un poquito más profundo. Si nosotros sabemos que nuestras extremidades, los brazos, las piernas, van a irrigar músculos, ellos son un flujo de alta resistencia, trifásico, bifásico, porque es a los músculos. Y si nosotros vemos una onda monofásica en la femoral común, una onda monofásica de baja resistencia, ¿es normal o no? A ver, una onda monofásica de baja resistencia en la femoral común, ¿es normal o no? Entiendo que anormal. Anormal. Es anormal porque Claro. las extremidades necesitan ondas de alta resistencia porque va a los músculos, entonces son bifásicas o trifásicas, eso es lo normal. Pero si yo veo una onda monofásica en una arteria periférica, en una femoral, en una braquial, en un humeral, una onda monofásica es patológica, es anormal. Lo contrario, si yo, la sangre que me entra al riñón es alta resistencia, lo normal, o baja resistencia. Debería ser baja. Baja Es resistencia. baja resistencia, muy bien. Entonces una onda monofásica de baja resistencia igual las carótidas que va al cerebro, monofásica de baja resistencia. Pero si yo pongo y empiezo a doblar la carótida y veo una onda trifásica, como la que veo en las piernas, Es anormal. Así es. Igual una arteria renal, yo veo una onda trifásica, es anormal. Entonces, como regla general, saber que las arterias llevan sangre a los órganos y ellas exhiben un flujo de baja resistencia, anterógrado con bastante diástole, ¿ok? Eso es lo normal. Como que yo tengo una flor con sus pétalos, yo agarré la manguera y le pongo el dedo. Bueno, yo me huelo flor, tallo, todo, porque le estoy pasando un órgano noble como la flor, le estoy poniendo alta resistencia, una alta velocidad, eso no puede ser. Entonces, toda la sangre que va hacia los órganos es de baja resistencia. Lo normal es que sea anterógrado de baja resistencia con bastante diástole. Muy bien. Cuando llevamos sangre a las extremidades, a los músculos, lo normal es que sea un flujo de alta resistencia, trifásico o bifásico, ¿ok? Porque eso va para los músculos, eso necesitan full sangre y bastante, son músculos que necesitan pues alta resistencia, son ondas trifásicas o bifásicas. Entonces, cada vez que ustedes vean una onda monofásica en una arteria de las extremidades es anormal. Si ustedes ven una monofásica en la arteria dorsal, pedia, anormal. En la femoral, en la poplite, una onda monofásica es anormal. Ahora, cada vez que ustedes vean una arteria bifásica o trifásica yendo a una arteria que suple a un órgano, es anormal. ¿Ven la diferencia? Lo que es normal en las extremidades es anormal en un órgano. Si yo veo una arteria hepática trifásica, es anormal. Si veo una arteria renal trifásica, es anormal. ¿Okay? Pero si veo una arteria femoral trifásica, es... ¿Cómo normal. Es normal. Normal. Es normal. ¿Okay? Eso es básicamente en cuanto a la interpretación. También recordar que cuando hay vasoconstricción, aumenta la resistencia, como en los sitios donde hay frío, aumenta la resistencia, entonces tú puedes pasar una onda que viene monofásica, la puedes pasar a bifásica, porque la vasoconstricción te aumenta la resistencia, entonces se eleva la resistencia y la onda cambia, ¿no? También en lo contrario, en la vasodilatación, por el calor, por el ejercicio, tú puedes tener en tu extremidad, en la tibial, en la poplitea, tu onda trifásica porque es la normal en tus extremidades. Y entonces hiciste el maratón de Boston, el maratón de Chicago, todo eso y uno te hace el Doppler y te vamos a ver la onda que pasó monofásica. ¡Ay, está mal! No, porque es una vasodilatación. En ese caso, viendo el contexto, él hizo una vasodilatación y pasó de trifásica a monofásica. ¿Okay? Entonces, también es cuando uno hace, por ejemplo, que se llama clenching, que abre y cierra el puño.
también yo estoy aumentando la resistencia, la pulsatilidad, entonces yo puedo en tiempo real causar que la onda cambie un poco. ¿Hacemos eso de rutina? No. Solamente es para recordarles el efecto de la vasoconstricción y la vasodilatación. La vasoconstricción me puede pasar una onda monofásica de baja resistencia a una onda bifásica porque aumenta la resistencia por vasoconstricción, y en la vasodilatación al contrario, si yo tengo una onda trifásica, hago ejercicio, estoy expuesto al calor, puedo pasar a una onda monofásica por vasodilatación, no porque la arteria tenga un problema en ese caso. Recordar que las arterias tienen esa fasicidad, que es la relación entre el cruce de la línea cero o línea de base, ¿ok? Mientras más cruce, tiene más fasicidad, ¿ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, esto es una onda, ¿ok? De baja resistencia monofásica. Esta es una carótida común normal, ¿ok? Muy bien. Porque tiene normal, y también dice NL, que es normal, la ICA. O sea, ICA es la arteria carótida interna. Entonces, esta es una onda de una carótida común cuando la carótida interna es normal, porque ella va a irrigar, o sea, ella se va a bifurcar la carótida común en interna y externa. Entonces, yo empiezo con la carótida común. Yo veo esta onda. Esta es una onda característica normal de la común. Uno dice, bueno, lo más probable es que la ICA esté normal y yo voy a evaluar la ICA después en el protocolo. Pero lo interesante es que si yo empiezo mi estudio de la carótida y yo veo esta onda, ¿cómo calificarían esta onda? ¿Se parece a esta? ¿Es igual en relación esta con esta? ¿Cómo sería esta onda? ¿Qué tipo? Es como trifásica, ¿no? Es trifásica, sin duda, doctor. 1, 2 y 3. Esa onda es trifásica. Exactamente, exactamente. Es que la hemodinamia es bella. Entonces, fíjense, ¿qué me dice? Yo estoy empezando mi carótida y digo, wow, esta carótida común, en vez de ser monofásica y tener su diástole anterógrada y chévere porque va para el cerebro y todo, esta carótida está trifásica. Entonces, ¿qué me está indicando eso? Que ella recogió esa diástole y dijo, me tengo que poner de alta resistencia porque más adelante hay una oclusión. Por eso aquí dice carótida común con oclusión de la ICA. No hemos llegado a la ICA, pero ya estamos viendo la repercusión hemodinámica de la oclusión de la ICA en la carótida común, porque ya ella es trifásica. Yo me lo imagino, no sé si este ejemplo les pueda servir, sé que aquí hay mexicanos, colombianos, venezolanos. Imagínense una mujer que tiene un vestido y tiene con un armador, esas faldas así de joropo, bellas, ¿no? Ok, supongamos que esa es una falda, ella es una onda monofásica de baja resistencia con bastante diástole, esa falda es vaporosa, es bella, con el armador y todo. Como un vestido de novia así, de la época vieja, ¿no? Entonces, si esa novia, esa mujer, esa joropera tiene que atravesar un charco, se va a conseguir un problema adelante, ¿qué ella hace con esa falda? Se la sube, ¿verdad? Si tengo que recogerme esta falda, porque yo necesito subir esa montaña, pasar ese río, ese charco, yo necesito subirme esta falda y agarrarla y cruzar y acomodarme. Entonces, es como un ejemplo medio cómico, pero para que ustedes vean que cuando ustedes ven en una onda, que lo normal es que sea monofásica, de baja resistencia, como la carótida, como las renales, que ya se hace trifásica, imagínense esa mujer que dice, no, adelante hay un problema porque esa diástole, que sería el vestido, la falda, la recoge, y no solo la recoge, que la corta, la invierte. Imagínense invertir esa diástole porque adelante hay alta resistencia y esa onda cambia para tratar de llegar y de suplir sangre a un lecho vascular distal que no es de baja, sino de alta resistencia. ¿Okay? Igualmente, fíjense aquí, esta es una arteria tibial posterior. ¿Cómo clasifican esta onda? Díganme, monofásica, bifásica, trifásica.
Sería trifásica. Es trifásica. 1, 2, 3. Esta es una onda trifásica. Esta onda trifásica es normal para una arteria tibial posterior. Sí. No, porque Totalmente. esta es estenótica. Ah, sí, perdón, sí. Es la problema tibial. es la otra, Exacto. Ya salimos de la carótida, ¿ok? Ya este ejemplo listo. Sí, es músculo, es músculo. Esto es músculo, exacto. Esto es cerebro. Entonces, ok, ya vimos aquí. Ahora vamos con esta. Esto es normal. Una onda trifásica para una tibial posterior, sí, porque es para el músculo. Las extremidades son de alta resistencia y son ondas trifásicas o bifásicas. Esto es normal. Ajá. Pero ¿qué pasa si yo estoy sonando mi arteria tibial posterior y me sale esta onda? ¿Qué voy a pensar? ¿Es normal? No, porque ahora hay baja resistencia. Exacto. ¿Y cómo es? ¿Bifásica, monofásica, trifásica? ¿Cómo es esta onda? Monofásica. Es monofásica porque está por encima de la línea de base. Fíjense, en la trifásica mi diástole está invertida, la sístole precoz, diástole inicio de diástole y diástole tardía, y aquí está monofásica, la diástole se ensancha. Esto es de baja resistencia, esto no es normal en una arteria tibial posterior. Entonces, ¿por qué esta onda se puso así? Porque proximal a ella hay enfermedad. O sea, lo más probable es que, supongamos, en la poplitea o en el tronco tibio peroneo exista una estenosis y esa estenosis pues me está pasando menos flujo y las arterias, el lecho distal después de la estenosis de las extremidades me dice la arteriola, yo necesito sangre porque me está llegando muy poquita. ¿Y por qué me llega muy poquita? Porque cerramos el chorro. ¿Ok? Si tenemos la poplitea, el chorro abierto, pasa sangre perfecta, pero si yo lo voy cerrando porque hay una estenosis, lo que es la tibia posterior, anterior, la dorsal, los arcos plantares del pie, dicen, necesito sangre, urgente. Entonces ellos hacen una vasodilatación. Ya el lecho vascular distal no es de alta resistencia, es de baja. La arteriola dice, necesito sangre y se vasodilata. Entonces, esta onda que lo que pasa después de la estenosis es poco, como necesita sangre, pues se pone monofásica y hay diástole como para que llegue más sangre al lecho distal. Entonces, esto indica que hay una estenosis proximal a esta onda. ¿Ok? Doctora. Listo, Caro. Hemos Muy bien, arribado on a las time. 10:30. Sí, listo.